Tomamos nuestros asientos y damos gracias a Dios por su Espíritu. Mientras los músicos se van acomodando, así no nos distraemos, vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías capítulo 37. Y la palabra que vamos a compartir hoy le pusimos un título que es el mensaje del enemigo. Antes que nada me gustaría a mí poder hacer una breve aclaración. El Espíritu Santo tiene la capacidad de poder llevar nuestras vidas por distintos temas que son los que cada uno de nosotros necesitamos para nuestra vida. En muchas ocasiones el Espíritu Santo va a enfatizar acerca de la santidad, en otras ocasiones va a enfatizar acerca de la fe, acerca de la victoria, pero muy a menudo también nos va a hacer recordar contra quién estamos peleando, porque de lo contrario nuestros ojos permanecerían cerrados a esta realidad. Y muchas veces, ignorando por qué pasamos por lo que pasamos, nos pasa lo que nos pasa, esperamos que la solución venga por otro lado, pero cuando la verdad resplandece, las tinieblas se hacen manifiestas. Y es responsabilidad nuestra como ministros de Jesucristo poder oír en esto al Espíritu Santo, poder recordar juntos estas verdades y poderlas aplicar a nuestras vidas también. No somos fanáticos de predicar del pecado, no somos fanáticos de predicar del diablo, sino simplemente escuchamos lo que el Espíritu Santo quiera hablar a su iglesia para edificarla. Y en esta noche vamos a hablar justamente acerca del mensaje del enemigo. Para poder entrar en contexto, vamos a estar hablando acerca del rey Ezequías y de un mensaje que este hombre de Dios recibe de parte de un enemigo natural a un rey natural acerca de la invasión de Judá. Un enemigo que está avanzando, ya avanzó sobre Israel, ya cautivó, ahora está avanzando sobre Judá, cautivó muchas ciudades de Judá y ahora queda la parte fundamental. Ahora queda donde Ezequías está viviendo y con eso se terminaría supuestamente el reino de Judá. Y antes que este ataque suceda, este enemigo que es Senaquerib, rey de Asiria, va a enviar un mensaje al rey Ezequías para que el rey Ezequías se rinda. Vamos a ir a la palabra de Dios y en Isaías 37:14 dice: tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Hasta ahí la palabra de Dios. Como dije anteriormente, el enemigo está dándole un mensaje a alguien con unas características muy particulares. Ezequías, podríamos decir que fue el mejor rey de Judá. Y esto es algo bastante llamativo porque su padre fue el peor rey de Judá. Pero Ezequías, viendo y siendo un poquito inteligente, toda la consecuencia que trajo el pecado de su padre sobre su pueblo, decide no seguir el ejemplo de su padre, no seguir el mal consejo de su padre, sino escuchar al profeta Isaías, que era un vocero de Dios, oír la palabra de Dios y hacer algo completamente diferente. Él decide que todo aquello que estaba echado a perder tiene que cambiar porque él busca el favor de Dios. Él no toma el ejemplo de su padre, toma el ejemplo de sus antepasados y de ellos del rey David. El ejemplo de un hombre conforme al corazón de Dios, y él entiende que para que la cosa funcione tienen que haber cambios. Cambios que están
deteriorando de alguna manera o que deterioraron el pueblo de Dios, que están condicionando el ataque del enemigo, Ezequías entiende que algo tiene que cambiar y él lo hace todo de manera radical. Él saca los dioses, los ídolos, abre las puertas de la casa de Jehová, hace una reforma completa y eso trae consecuencias. Imagínese una iglesia liberal en la que está permitido un montón de cosas. Está permitido cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. La iglesia se acomodó. Bueno, pero no podemos quedarnos en el pasado, tenemos que estar haciendo esto, lo otro, podemos ir a bailar cuando se termina el culto. Un montón de cosas que ya se tomó como algo normal y natural. Y viene un pastor nuevo y dice, esto no funciona de esta manera, muchachos. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios marca. Esto va a traer un montón de problemas. Va a haber un pequeño remanente que va a estar contento porque realmente estaba esperando que esto sucediera. Van a haber muchas personas que se van a ir de la iglesia y van a haber otras personas que se van a hacer enemigos de este pastor. Todas estas consecuencias ocurren cuando un hombre de Dios quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando este hombre piadoso decide hacer la voluntad de Dios, inmediatamente el enemigo se levanta y lo va a atacar. El título dice un mensaje. Usted sabe que nosotros continuamente estamos emitiendo mensajes. Escuchamos mensajes, emitimos mensajes de forma directa, de forma indirecta. Usted en el lugar en el que está y yo lo estoy viendo acá, usted emite un mensaje. Usted me está hablando a mí aunque esté callado de la boca, si se está aburriendo, si se está durmiendo, si está distraído con otra cosa, si está esperando el celular, yo de acá lo veo todo. Usted está dando un mensaje indirecto. Usted con su forma de ser da un mensaje a otras personas. Usted continuamente está escuchando mensajes en su vida. Desde los medios de comunicación, desde las personas que lo rodean, hay una continua interacción de mensajes. Pero básicamente en este mundo hay dos mensajes. El mensaje en el que vivo por Dios o el mensaje en el que vivo para mí mismo sin Dios. Esto no es un fanatismo religioso, esto está presente en el huerto del Edén, donde los dos mensajes que se presentan es el mensaje del árbol de la vida, en el que el hombre se adhiere a la obediencia y toma en cuenta al Señor, o el árbol del conocimiento del bien y el mal, donde el hombre corre a Dios de la ecuación y vive para sí mismo. Este mensaje es el mensaje base que empapa toda la historia de la humanidad hasta el presente. Todo mensaje emitido, todo mensaje recibido tiene que ver con esto. Y esto tiene que ver con otra cosa también, que la realidad visible está íntimamente ligada a la realidad espiritual, que es la que nosotros no podemos ver. Esta situación que está viviendo el rey Ezequías no es una realidad en el mundo físico, es una realidad espiritual. Es una realidad que se expresa en el mundo físico, pero que tiene una raíz espiritual. Y todo lo que se expresa en el mundo físico tiene una ligazón espiritual, en todos los aspectos y en todas las cosas. Solamente que el hombre natural no las puede ver. El hombre espiritual, si está medio dormidito espiritual, tampoco las puede ver. Pero el hombre espiritual puede ver la realidad completa de todas las cosas. Como Jesús pudo ver al enemigo escondido atrás de Pedro, tentándolo en ese momento, el hombre espiritual puede ver el plano completo, no solo lo que sucede afuera, sino lo que sucede adentro. Y aquí hay un ataque directo del enemigo espiritual sobre el hombre de Dios. ¿Por qué razón? Porque el objetivo del enemigo es atentar directamente contra la obra de Dios. La obra de Dios, iglesia, no es la actividad de la iglesia.
La obra de Dios es el Espíritu Santo trabajando en la vida de cada uno de ustedes, en mi vida también, trabajando con cada cosa de mi vida, cada situación de mi vida, cada cosa torcida de mi carácter, cada cosa mala de mí para llevarme a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué reacciono de la manera en la que reacciono? El problema no es lo que me hace reaccionar, el problema soy yo que reacciono. Si yo saco lo que me hace reaccionar a mí de esa manera, el problema no se resuelve. El problema se resuelve cuando el que me hace reaccionar ya no me hace reaccionar más, porque Cristo renovó mi vida. Eso es obra de Dios. Él toma la vida de cada hombre, lo renueva, lo regenera y continuamente por medio de su Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Eso es obra de Dios. Es obra de Dios también la misión que tenemos como iglesia, predicar el Evangelio, hacer discípulos, ir hasta lo último de la tierra. Eso es misión también, es obra de Dios. Y el enemigo viene contra todo eso. El enemigo viene para que tu carácter deje de ser renovado y te conviertas en un cristiano carnal, que anda un poquito en la carne, un poquito en el espíritu. Viene a interrumpir esa obra en tu vida. Viene a cuartear aquello a lo cual Dios te llamó. Te encierra en vos mismo para que no pongas lo que Él puso en tu vida en la vida de otros y de esa manera hagas discípulos. Para que no hables a otros de Cristo y esas personas se salven. Él viene contra todo eso. ¿Por qué razón? Porque el enemigo es una obra desvirtuada de Dios. El enemigo fue la obra perfecta de Dios cuando el Señor lo crea como ángel. Pero en su decisión se desvirtúa. Y Él intenta plasmar esa imagen desvirtuada en la obra verdadera de Dios. Por eso ataca al hombre de Dios. Y no ataca a cualquiera. Porque algunos no tienen necesidad de atacarlo. Va a atacar al hombre piadoso que es conocido por Dios. Al hombre que tiene su voluntad en la voluntad de Dios. Es a ese hombre, es a esa mujer que el enemigo va a atacar. No va a atacar a aquel tibio, porque ya lo tiene. No va a atacar a aquel que no le interesa absolutamente nada. Va a atacar al hombre que quiere hacer la voluntad de Dios. Y va a enviar mensajes. Y tal vez en esta noche estás peleando sin darte cuenta con mensajes que hace tiempo el enemigo está enviando sobre tu vida. Entonces vamos a tratar ahora de ver un poco el mensaje que recibe el rey Ezequías. Y yo quiero que usted pueda ver el contenido de ese mensaje, porque tal vez es el mensaje que usted está escuchando. También quiero que usted vea la actitud del rey Ezequías, porque seguramente es la actitud que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Pero el final feliz de todo esto es lo que quiero que usted vea también, y es la respuesta de Dios a ese mensaje. ¿Amén? Entonces, primero vamos a estar viendo que este mensaje es un mensaje específico para una persona. Ya le dije el contexto, y el contexto es que los ejércitos asirios están sitiando Judá, pero el mensaje es específico para Ezequías. En una primera instancia hay un mensaje general. Los embajadores, todos los funcionarios del rey de Asiria gritaban a voz pelada para intimidar a todo el pueblo. Pero a Ezequías le envían una carta. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje para Ezequías es un mensaje personal. ¿Y por qué es para Ezequías? Porque Ezequías es el hombre de Dios. Y el enemigo sabe bien, cuando él logra golpear a un hombre de Dios, no solamente golpea al hombre de Dios, sino golpea a toda la incidencia que el hombre de Dios tiene. Si logra golpear a un hombre de Dios, va a golpear a su familia, va a golpear a sus amigos, va a golpear a la iglesia. Aquellos que tenían a esa persona como modelo, aquellos que decían, yo quiero tener una relación como Él tiene con el Señor, yo quiero arriesgarme como Él se arriesga, yo quiero crecer, quiero tener mi familia como ese hombre de Dios la tiene, y ese hombre de Dios es alcanzado por el enemigo y cae, va a sembrar incertidumbre en todo.
Sus hijos van a dudar. Su esposa no va a tener confianza. Las personas a quien formó van a cuestionar ahora todo. La iglesia se va a doler y el enemigo asesta un golpe certero en la obra de Dios. Este asunto de las cartas y de los mensajes específicos no es solamente de Ezequías. Esto sucede también en la obra de Dios por medio de Nehemías. Los enemigos envían cartas para intimidar a este hombre de Dios. Cartas que lo amenazan, cartas que le dicen frená, detené, vení conmigo. Este hombre decide avanzar. Este hombre decide no hacer caso a esas cartas. Pero ¿cuáles eran el motivo de esos mensajes específicos? No sigas adelante con la obra de Dios. ¿Cuál es el motivo del mensaje del enemigo sobre tu vida? Frená. No sigas adelante con lo que estás haciendo. Pero vos no lo ves de esa manera. Vos lo ves, me siento desanimado. No siento nada cuando voy a la iglesia. No siento nada cuando leo la Biblia y cuando oro. Veo que no pasa nada. Veo que yo no puedo. El mensaje del enemigo no es un mensaje escrito. Es un dardo de fuego que se clava en tu corazón, que vos aceptás luego creerlo y hacerlo tuyo. Y ese dardo de fuego va a limitar tu vida. Y si no te lo sacás rápido, puedes llevar a hacer la obra completa que el enemigo quiere hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque sos un hombre de Dios, porque sos una mujer de Dios. El enemigo no gasta pólvora en chimangos. El enemigo gasta pólvora en hombres y mujeres de Dios. Ezequías es un hombre como Nehemías. Mardoqueo es un hombre que recibe un mensaje. Ese mensaje que recibe de parte del enemigo es que todo el pueblo judío va a perecer. ¿Por qué recibe ese mensaje? Porque Mardoqueo se niega a inclinarse ante un funcionario público, Naamán. Este funcionario público lo amenaza y amenaza que todo el pueblo, él mismo y aún la reina van a morir. Todo el pueblo judío va a morir. ¿Es casualidad? ¿Es casualidad que el enemigo envíe un mensaje para que la obra se detenga? ¿Es casualidad que el enemigo envíe un mensaje para decir que ese hombre de Dios y el pueblo de Dios van a perecer? ¿Es casualidad que el enemigo le envíe un mensaje a Ezequías para decirle que se entregue? No. El enemigo lejos está de renunciar a que hasta los últimos tiempos la obra de Dios de alguna manera sufra pérdida. Y para eso va a atacar al hombre de Dios. Pero vos sos un hombre y una mujer de Dios. Entonces probablemente lo que vos hoy estás viviendo está relacionado con eso. Si no fueras un hombre o una mujer de Dios no tendrías problemas. No tendrías problema con la acusación, no tendrías problema con la culpa, no tendrías problema con un montón de cosas. Estarías entretenido en otra. Pero vos estás peleando una batalla y mientras estás peleando quiere decir que estás bien. Mientras estás peleando con eso que tenés adentro, con ese mensaje que el enemigo está trayendo sobre tu vida, quiere decir que estás bien. El enemigo tiene un problema con vos. ¿Por qué? Porque el Señor te conoce. Y si el Señor te conoce, el enemigo también te conoce. Muchas de las cosas que nosotros hoy estamos considerando que son producto de que nosotros estamos mal, de que somos malas personas, son mentiras del enemigo para poderte sacar del camino. Pero si vos estás peleando contra toda acusación, estás peleando contra toda frustración que el enemigo quiere traer sobre tu vida, quiere decir que no le estás haciendo caso a esos mensajes que el enemigo envía. El enemigo va a enviar el mensaje al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Vamos a ver el contenido del mensaje. El enemigo se burla del rey Ezequías. ¿Y cómo se burla? Él va a tratar siempre de bajar la estima. Nosotros recordamos que todo lo que tenemos lo tenemos en Cristo Jesús, no lo tenemos en nosotros mismos. Y cuando el enemigo prepara un ataque, él lo prepara en el mundo físico. Cada enemigo que se enfrentó contra el pueblo de Dios fue siempre superior.
Y el enemigo se va a burlar en su superioridad y en tu aparente inferioridad. Él sabe que lo que hay adentro tuyo es superior a él, pero él va a hacer un énfasis desmedido en tu pequeñez para que vos no pelees la batalla. Cuando David iba a enfrentar a Goliat, el enemigo se burlaba. Este chiquito, ¿qué vas a venir a mí? Con palos, con piedra, como si yo fuera un perro. Y él venía con el escudo, venía con la lanza, se burlaba. ¿Cuántas veces el mensaje del enemigo para nuestra vida es la burla? ¿Y cuántas veces creemos esa burla? ¿Vos lo vas a hacer? ¿Con qué capacidad? ¿Qué tenés para enfrentar esto? Si no sabes hablar, si te equivocás siempre. El enemigo desplegó todo el ejército. Y mirá cómo se burlaba del rey Ezequías. Decía, dame rehenes y yo te voy a dar 2000 caballos. No tenían jinetes para los 2000 caballos que el rey les quería dar. Se burlaba, diciendo, esto es tan absurdo. No tienen con qué pelear. El mensaje del enemigo muchas veces es ese. No tenés con qué. Se burla. Esta era la burla que le estaba presentando como mensaje al rey Ezequías. La acusación. Estás en esta posición. ¿Sabes por qué? Por el pecado. Su padre, Manasés, cometió los pecados más aberrantes que se podía pecar, que se podía hacer. Y lógicamente este hombre está diciendo, nosotros en el pacto estamos cosechando las consecuencias de ese pecado. A veces el pecado nuestro del pasado es un elemento que el enemigo toma para afectar nuestro presente. Vos vas a venir a hablar, si mirá lo que hiciste, mirá cómo pecaste. Nuestras equivocaciones del presente. Ezequías quiso sacarse todo el problema de encima haciendo una alianza con Egipto. Fue un error que cometió Ezequías. Pero el enemigo se encarga de tomar nuestros errores para acusarnos, para decirnos desobedeciste, ya está, se terminó. Si no lo hace por la acusación del pecado, lo va a hacer por tus errores presentes. Pero la idea es sacarte del juego, porque cuando esa acusación entra a tu vida, cuando esa culpa entra a tu vida, no te quedan fuerzas, no te queda confianza. Y Él presenta sus grandes ejércitos y te hace creer, todo esto es por culpa tuya. Todo esto que está aconteciendo es por tu culpa. Todo lo que hoy te está pasando y por lo cual no podés salir es por tu culpa. Ese es el mensaje del enemigo. Y el toque final que le da el enemigo es, Dios me trajo acá para yo poderte conquistar a vos. Yo no vine solo acá, vine con Dios. Dios es malo. Dios no perdona tu pecado. Dios no tolera tu equivocación. Entonces lo que hoy estás pasando es por culpa de Dios. Es porque Dios no es bueno. Dios no tiene misericordia. Dios te está castigando. Este es el contenido del mensaje que el enemigo está lanzando sobre este rey. Esto es lo que el enemigo lanza sobre nuestras vidas también. Tus equivocaciones te descalifican. Tu pecado pasado te descalifica. Y todo lo que hoy estás viviendo es consecuencia de todo lo que hiciste. De esa manera no tenés fuerza para pelear. Y si vos esto lo tomás y vos esto lo creés, lamentablemente quedás fuera de combate. Pero yo no quiero que vos quedes fuera de combate, sino quiero que entiendas qué es lo que el enemigo trae sobre tu vida. Y el motivo del mensaje, una vez que lo acusa, una vez que le hace creer que Dios no es bueno, es sumirlo en la desesperación. El enemigo necesita desalentar tu vida, porque vos, aunque no lo creas, sos más que vencedor y victorioso, pero vos lo sos por medio de la fe. Él no trabaja desde ese lado, él trabaja en el mundo físico.
Por eso va a apelar a todos los sentidos, que es lo que hace en esa instancia. Apela a los sentidos de Ezequías, entonces lo quiere entrar en desesperación. ¿Qué hace? Despliega todos los ejércitos. ¿Qué hago yo con todo esto? Desesperación. Cuando la circunstancia viene y nos golpea de lleno y vemos la magnitud de la circunstancia y vemos nuestra pequeñez, entramos en pánico, ¿o no? Mirá cómo se viene todo. De buenas a primeras, tenía todos los tantos ordenados. Ahora se me desordenó todo, viene algo completamente distinto y no tengo con qué hacer frente. La desesperación. La desesperación, ¿a qué me va a llevar? A la incredulidad. El enemigo necesita tocar tu fe porque por medio de tu fe vos lo vencés. Entonces tiene que tocar tu fe a través de la desesperación para que vos te rindas, para que vos mires las cosas desde un plano natural, sin tomar a Dios en cuenta y decir, no puedo, no llego, no tengo con qué. ¿Y sabés para qué es todo esto? El enemigo no quiere que vos pelees. El enemigo no quiere pelear con vos. ¿Sabés qué es lo que quiere el enemigo? Que te rindas. Porque si empezás a pelear contra el enemigo, él sabe que no tiene oportunidad. Él sabe que va a sufrir pérdidas. En el mundo físico, ellos preferían asediar una ciudad, ganarles por cansancio, que se entregaran todos, entonces no perdían soldados, no perdían nada. Solamente se rendían y se terminó. El enemigo de nuestra alma no es glorificado cuando nosotros peleamos. Si aún en la batalla él sacara nuestra vida de esa semilla que cae al suelo y muere, se levantarían 1000 más. Él martirizando la vida de nadie vence, porque sabe que donde hay un mártir, hay una tierra fecunda para que otras personas tomen ese legado y se vayan adelante con él. Él sabe que no le conviene nada de eso, solamente una cosa le conviene a él, que vos te rindas. ¿Y qué te propone él? Venía una tierra que yo te voy a llevar. Es una tierra como esta. Es distinta, pero es una tierra como esta. Es una tierra donde vos vas a poder comer tu comida, no vas a tener problemas. ¿Querés llevártelo a Cristo también a esa tierra? Llévatelo a Cristo. Pero rendite, no pelees. Por supuesto que es un engaño. La tierra que prometía el enemigo era una tierra de esclavitud. Es una tierra en donde jamás ellos iban a poder volverse a ser nación. Es una tierra en donde ellos nunca iban a poder cumplir el propósito de Dios. Es una tierra en donde solamente se iban a sacar el problema inmediato de encima, pero se iban a acarrear un problema de por vida. Y esta es la trampa que provee el enemigo. Él mismo te oprime en una batalla y te da una salida rápida a esa batalla. Él mismo te prepara una salida para hacerte inútil, para dejarte fuera de combate, para que vos no pelees y la condición es rendite. Yo, iglesia, en esta noche te pido por favor, tal vez alguno esté a punto de rendirse, no te rindas, no te rindas. Ninguna salida que el enemigo puede darte es mejor que pelear de la mano de Dios, porque en esta batalla hay una victoria asegurada, la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario por vos. La pelea la tenemos que pelear nosotros, pero la batalla Él ya la ganó. La victoria Él ya la ganó. Él está buscando que te rindas. ¿A qué me estoy rindiendo? ¿A mis emociones? ¿A mis sentimientos? ¿A las circunstancias? ¿A lo que mi carne me está dictando? ¿A qué me estoy rindiendo? ¿Cuál es esa cosa que me quiero sacar de encima de una vez por todas, que ya no quiero más? No te la saques vos, pelea. Pelea porque la liberación está pronta. Pelea porque en esa batalla vas a ganarlo todo. Lo único que vas a perder es lo que no sirve. Pero cuidado con querer salvar lo que te va a hacer perder. Y finalmente,
Ezequías, frente a esta carta intimidatoria del enemigo, toma una actitud bien definida. Lo primero que hace este hombre de Dios es se humilla delante de Dios. A veces cuando decimos se humilla, pensamos en un Dios soberbio y en una persona que tiene que hacer una actitud servil. Pero humillarse delante de Dios, ¿sabés lo que es? Reconocerlo a Él y reconocer también que Él siempre estuvo. A veces nosotros reconocemos a Dios solamente cuando nos aprieta el zapato y no nos damos cuenta que hasta haber llegado hasta aquí, Él siempre estuvo. Él siempre estuvo cuando vos no te diste cuenta. Él siempre estuvo cuando te creíste que eras vos el que hacía las cosas. Él siempre estuvo cuando te pareció que vos eras más favorecido por suerte. Él siempre estuvo, pero nunca lo reconociste. De hecho, muchas veces te atribuiste las cosas a vos mismo. Pero ahora la situación está implicando una actitud de parte de este hombre. ¿Y cuál es esa actitud? Humillarse delante de Dios. Señor, no puedo. Pero no es, Ezequías, que no podés ahora, porque estás rodeado. No pudiste nunca. No es que no puedo ahora por la circunstancia. Nunca pudimos, iglesia. Nunca pudimos. Y reconocerlo delante de Dios es el principio de una renovación en nuestra vida. Lo primero que hace este hombre es se humilla en la presencia de Dios. Lo segundo que hace este hombre es pone el mensaje, pone la carta en la presencia de Dios. Él no le contesta al enemigo. Y ese es uno de los errores que cometemos nosotros. Cuando el enemigo nos envía una carta, nosotros le contestamos. No nos humillamos delante de Dios y no llevamos esa carta delante de su presencia. Le contestamos nosotros, le contestamos con nuestras propias fuerzas. Y la verdad es que no podemos. Eso nos va a llevar directamente a la derrota. Pero ahora Ezequías se da cuenta que él no puede. Despliega esa carta delante de la presencia de Dios. Señor, yo no puedo. Esto es lo que el enemigo me está diciendo. Esto es lo que el enemigo está hablando de mí. Se está burlando, me está acusando, me dice que vos no estás... Señor, esto es lo que el enemigo está hablando a mi vida. Es algo muy distinto, iglesia, a recibirlo, tomarlo y guardarlo. Muchas veces hacemos eso. Algo que habló el enemigo, lo tomaste y lo guardaste. Algo que te dijo, lo tomaste y lo guardaste. Algo que se cruzó, lo tomaste y lo guardaste. No lo llevaste a la presencia de Dios. Pero Ezequías entiende que la única salida es todo lo que el enemigo le habló y se lo dijo de manera específica en una carta, viene y la pone delante de la presencia de Dios. Señor, yo no voy a contestar a esto, contestale vos al enemigo. ¿Y qué pasa con esto? El profeta Isaías lo viene a visitar a Ezequías y viene con palabra de Dios. Ezequías, no están peleando contra vos, están peleando contra Jehová. No te están blasfemando a vos, lo están blasfemando al Señor. Por tanto, el Señor dice que el rey de Asiria va a tener que volver nuevamente a su tierra. No va a poder tirar ni siquiera una lanza ni una piedra en esta ciudad. Va a tener que volver nuevamente a su tierra. Y vos fíjate lo que son las cosas. El mensaje que Dios le dio a Nehemías, ¿cómo termina? El enemigo le dice, no vas a poder edificar. Y la palabra de Dios dice que el muro fue terminado y el enemigo tuvo que reconocer que la obra fue hecha de Dios, por Dios, y fue avergonzado. Naamán quiso exterminar al pueblo judío y a Mardoqueo también. ¿Cómo termina Naamán? Ahorcado, muerto. El rey Senaquerib quiso entrar, invadir y matar al rey Ezequías. ¿Cómo termina Senaquerib? Volviendo a su tierra y siendo asesinado por sus hijos. Y esto me llevaba a la reflexión. ¿Cuántas veces creemos el mensaje del enemigo y damos por hecho
que sus mentiras van a ser reales en nuestra vida. Que tu vida va a terminar mal, que tu economía va a terminar rota, que tu matrimonio va a terminar en pedazos. ¿Cuántas mentiras el enemigo suelta? Mensajes específicos sobre tu vida, que son mentiras. Pero si vos tomás esa carta y la traes a la presencia del Señor, el Señor le va a contestar al enemigo. ¿Y cómo le va a contestar? Con algo completamente diferente que con lo que el enemigo te dio. Iglesia, vos sos un hombre y una mujer de Dios, el enemigo va a lanzar ríos sobre tu vida. De hecho, hoy mientras ministrábamos al Señor, decía, el enemigo vendrá como río. ¿Qué quiere decir esto? El enemigo va a arrastrar todo lo que tiene a su paso. De esa manera el enemigo va a arrasar, va a venir con desesperación, va a venir con algo que te mueva a vos. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová levantará estandarte, bandera de victoria. ¿Qué quiere decir? Que en medio de esa corriente no puede arrastrar lo que fue fundamentado en Cristo. Va a venir, pero no te va a arrastrar. La tempestad en los tiempos de Jesús no fue para los que estaban en la orilla, fue para los discípulos. Y esa tempestad tenía un propósito, que los discípulos pudieran primeramente verlo a Cristo sobre la tempestad, pero después que los discípulos aprendieran a caminar sobre la tempestad. Era necesario que aconteciera. No era para matarlos, era para hacerlos más fuertes. No es lo que hoy estás viviendo para matarte, es para que seas más fuerte. Y cuando te dice que lo que es para matarte es una mentira y es un mensaje del enemigo sobre tu vida, que no tiene razón, es una mentira. Pero vos sos el que tiene que lidiar con ese mensaje. ¿Qué está hablando? ¿Cuál es la carta específica que el enemigo está dando en tu corazón? ¿Cuál es el mensaje que aceptaste y que creíste sobre tu vida? Es tiempo de decidir si yo voy a creer el mensaje del enemigo y le voy a responder, o voy a creer el mensaje que Dios pronunció en mi vida. ¿Y cuál fue ese mensaje? El enemigo dice que va a invadir. Yo te digo, el enemigo no va a entrar en esta ciudad y ni siquiera va a poder arrojar su propia lanza. Va a volver por el lugar que vino. ¿Qué te está diciendo el enemigo? ¿Y qué te está diciendo el Señor? ¿A quién vas a creerle? Yo sé que tus sentidos reaccionan a lo que tocas y a lo que ves, pero no son tus sentidos lo que tienen que responder, es tu fe. Tu fe en lo que el Señor prometió, tu fe en lo que el Señor dice. Y el Señor dice, esta es la victoria que yo te he dado. Tu fe va a venir como río, pero no te va a arrastrar. No hay arma forjada que vaya a prosperar sobre ti. Solamente no contestes. Déjame a mí contestar por vos. Amén. Vamos a ponernos de pie.